Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Fotoruano. Bueno, como podéis ver, ni en agosto descansamos, con una novedad de nuestros compañeros de Sony, con varias novedades de nuestros compañeros de Sony, donde hoy tenemos aquí en las manos una de ellas, que es la nueva Sony A7C2. Bueno, ¿qué destacamos de esta cámara? Esta cámara la verdad es que no nos ha venido de sorpresa, es una cámara que cuando salió la A7C ya fue una cámara muy interesante por el concepto, por todo lo que sacaba, una cámara con un look muy parecido a una APS-C, pero al final era una full frame, muy ligerita, muy compacta, y Sony, como siempre, pues va escuchando lo que le dice el usuario, los puntos de mejora, las cosas que hay, y bueno, y nos trae como esa nueva actualización de cámara, ese nuevo concepto de cámara, con la versión de su cámara anterior, de la 7C, viendo ese restyling de las cosas nuevas que se pueden hacer. Entonces, una de las cosas que escucharon fue el tema del uso del dial, ¿no? Cuando trabajábamos con la 7C, simplemente teníamos el dial trasero, bueno, teníamos el trabajo de los dos diales traseros y con un botón teníamos que ir cambiando esa tercera opción, que normalmente solía ser el diafragma, el ISO, bueno, dependiendo de lo que quisieras cambiar. Y en este caso ya han hecho como sus hermanas mayores y le han metido el dial frontal, que era una cosa muy necesaria. ¿Qué más cositas le han optimizado? Le han puesto el nuevo sensor de la 7.4, de la famosa 7.4. Entonces tiene el nuevo sensor de 33 millones de píxeles de la 7.4, y no os voy a contar nada nuevo de este sensor, ya es un sensor que lleva año y pico en el mercado, con un rendimiento increíble, con unos ISOs altos de forma estándar hasta 51.000, el rendimiento del ISO es espectacular y excepcional. Tiene también un estabilizador mejorado versus la 7C, tiene un estabilizador de 7 pasos, que es el nuevo estabilizador que también comparte con la 7R5 y con la 7M4, en vez de los 5 pasos que tenía el estabilizador, y le han incorporado el chip de inteligencia artificial, como no, como están haciendo con todas las nuevas incorporaciones y todos los vídeos que hemos salido últimamente de la familia de Sony, ya trae el chip de inteligencia artificial. Recordaros que el chip de inteligencia artificial lo que hace es que mejora todo el rendimiento de los enfoques. Mejora el reconocimiento a los humanos, el reconocimiento a los pájaros, el reconocimiento a los insectos, y poco a poco va aprendiendo para que ese enfoque no se nos pierda y nos reconozca antes. Así que estas son un poco. Luego aparte tiene el 422 a 60, bueno, tiene unas cuantas prestaciones luego de vídeo, pero sobre todo me quería enfocar, que ha sido como la gran pregunta que hemos tenido nosotros: ¿por qué la 7C2 y no la 7M4? Para mí esa ha sido una de las grandes dudas estos días que ha estado el equipo aquí con la cámara. Es fácil. Cuando elegimos una cámara de estas, dependiendo de lo que queráis fotografiar, lo que queráis trabajar o lo que queráis disfrutar con la cámara, vais a elegir un concepto u otro. Por ejemplo, aquí tengo una 7M4, para que podamos comparar las dos cámaras, ¿vale? Lo primero de todo es que os deis cuenta de la diferencia de la empuñadura. Está claro que si tenemos que montar lentes muy grandes y muy pesadas, una empuñadura que tenga más cogida como la de 7M4 sería mucho mejor. En cambio, cuando vamos a trabajar con nuevos tiros de lentes más ligeras, este por ejemplo es el 1635 F4, el cómo queda equilibrado en una cámara con este tipo de empuñadura, queda totalmente equilibrado. ¿Veis? Queda muy cómodo, muy equilibrado, lo puedes llevar prácticamente con dos dedos. Además ahora están apareciendo estilos de correas para llevarlo de esta fórmula, y la verdad es que está muy bien. Entonces, una de las grandes diferencias es lo que os he comentado de la empuñadura. Otra de las diferencias que hay, el tema del visor. Tenemos un visor ladeado y un visor central. A nivel de visor hay un poco de diferencia de calidad. La calidad de la 7C2 es una calidad de visor de unos 2,4, 2,5 millones de píxeles de resolución, y el de la 7.4 es 3,7. Entonces, evidentemente aquí pues vamos a tener un poquito más de resolución y un poquito más de magnificación. Tenemos una magnificación de 0,78 y aquí tenemos una magnificación de 0,70 en la 7C. La calidad de las pantallas la comparten, es un 1,03 megapíxeles de resolución. Pero realmente, si me pedís, Dani, la diferencia de 2,5 del visor a 3,7 se nota cuando estamos trabajando esa fotografía familiar, esa fotografía de street, esa fotografía de como más ágil, más rápida.
no hay una diferencia bestial, no son los visores de antes de uno que sí que notabas un montón de diferencia. Entonces aquí se convierte en una diferencia muy liviana, que cuando estás mirando con las dos a la vez dices, me gusta más el de 3,7, igual que la Alpha 1 que tiene casi 6 millones de resolución, evidentemente nos va a gustar más, pero la verdad es que la diferencia es una diferencia súper soportable y súper liviana. A nivel de la magnificación, bueno, pues prácticamente lo mismo, ya sabéis que cuanto más se acerque a uno, mejor. En este caso, en una tenemos 0,78 y en la otra tenemos 0,70, es una diferencia poco apreciable. Cosas que sí hay diferencia para mí, el tema de la doble ranura. Aquí tenemos una cámara, ya vamos a decirle versión más profesional, con una doble ranura, SD y CF Express. Y aquí estamos trabajando, pues al final, con una única ranura, disculpad, demasiadas cámaras en la cabeza, con una sola ranura SD. Al no tener CF Express, hay unas funciones de vídeo, como la función All Intra, que no podría realizar, ya tendríamos que ir con otro tipo de grabadores externos y otras cosas. Entonces, diferencias, el tema de la calidad del visor, el tema de que aquí tenemos un slot y aquí tenemos dos slots, realmente los dos slots, cuando estamos hablando de fotografía profesional, por ejemplo, fotógrafo de social, sí que le veo muchísimo sentido, para fotógrafo aficionado, para segunda cámara, para fotógrafo, bueno, dentro de aficionados familiar, dentro de la zona de paisaje, el tener ese doble slot tampoco es una cosa que sea súper indispensable, ¿vale? Os lo digo un poquito para que cuadréis a vosotros mismos, a vosotras mismas, qué es lo que os puede ir mejor y con qué os sentís más identificados. Otra de las diferencias que sí hay es el tema de la velocidad de obturación. La 7C2 tiene hasta 1.4000 y la 7.4 tiene hasta 1.8000. Entonces ahí, bueno, pues si estamos trabajando fotografía deportiva, pues sí que lo vamos a notar mucho. Si queremos trabajar otro tipo de, bueno, pues de mediciones con luces artificiales, etcétera, ahí lo vamos a notar. Y luego la luz de flash, aquí tenemos luz de flash trabajando a full frame, la sincronización es 1.160 y aquí la sincronización es 1.250. Entonces, como podéis ver, están estas mínimas, pues, diferencias que cada uno tiene que valorar si es para ellos o no. Ventajas, vamos a decir, de la 7C que hayamos podido apreciar versus la 7.4, el nuevo chip de inteligencia artificial que nos da todo ese reconocimiento de sujetos a la hora de enfocar más rápido, el tema de que estamos hablando de una cámara de 650 gramos contra una cámara de 515 gramos, cuando os hablo de estos gramos ya estoy incluyendo la batería, la tarjeta de memoria, entonces al final nos estamos encontrando con un producto muy livianito, muy ligero, que depende de lo que queramos hacer, de lo que queráis hacer, pasa muy desapercibida. Al final son cámaras que pasan muy desapercibidas, la montas con una lente pequeña y vas así, es como si no llevaras nada y te acaba pasando muy desapercibida. Cosa que en esta, ya por la empuñadura más grande, dentro de ser una mirrorless, ya es una cámara pues un poquito más protuberante, un poquito más grande. Ahora, evidentemente, si trabajáis 70-200, 2.8, 200-600, 24-70, 2.8, la acogida que tiene una 7.4, pues va a ser una acogida pues mucho mejor. Y luego hay varias cositas más, por ejemplo, que la 7C2 comparte con la 7R5, que son los modos de compresión del RAW, que si no voy equivocado también lo han incorporado en la 7M4, que esto es muy interesante. Ahora el RAW, ya tenéis 3 tipos de RAW y no tenéis que trabajar siempre con el RAW más grande para luego ir reduciendo desde el ordenador. Y que ambas tienen 10 fotos por segundo, tanto en obturador mecánico como en obturador electrónico, pero la cantidad de RAW seguidos que podéis hacer con una 7.4 es mucho mayor que la que podéis hacer con una 7C2. ¿Vale? Entonces, ¿dónde reconocemos el producto? Pues el producto lo reconocemos para gente que quieran una segunda cámara a un nivel casi igual de bueno en prestaciones de una 7.4, con una diferencia de precio mínima, gente que quiera pasar desapercibido, gente que quiera llevar la cámara más en modo paisaje, en modo street, en modo familiar, en modo viaje, pues al final no dejan de ser cámaras full frame que se hacen muy agradables por el tamaño que tienen y por la envergadura que tienen, versus pues este tipo de cámaras donde Sony también escuchó al usuario, aumentó el grip, hizo unas cuantas mejoras, unas cuantas optimizaciones pensando en un estilo de usuario, y aquí lo rellenan con ese otro estilo de usuario. Bueno, sin entrar mucho más en cosas mucho más técnicas de la cámara o de ambas cámaras, ya sabéis que desde aquí pues vamos a empezar a hacer pruebas con la cámara. La cámara es una cámara pues
muy interesante a nivel de disposición, muy interesante a nivel de prestaciones y una cámara a tener muy en cuenta dependiendo de lo que queráis hacer. Al haber tantas opciones, no es fácil elegir, os digo la verdad, cuando las tienes en la mano y dices, ¿y para mí cuál me quedo? Y si en este momento estoy haciendo esto, y si en este otro momento estoy haciendo lo otro. No es nada fácil elegir, pero sí que os decimos que nos llaméis, nos consultéis, sabéis que tenemos a nuestro equipo de consultores que van a escuchar pues vuestra situación, vuestros casos, vuestras peculiaridades o particularidades, en donde os van a recomendar en base a eso qué sería lo mejor, en donde si con esa recomendación vemos que incluso para el consultor o para vosotros mismos no bastan, os dejamos los equipos para probarlos. Si tuviéramos que dejar los dos equipos a la vez, os dejaremos los dos equipos a la vez para probarlos y que seáis vosotros mismos, vosotras mismas las que nos digáis, hemos acertado, realmente necesitamos esto, realmente necesitamos lo otro. O sea que ahí lo dejamos en vuestras manos. Aquí estamos para ayudaros en lo que queráis referente a esto. Y ahora me he acordado una cosa, quiero aprovechar, a pesar de no tener la cámara aquí, que en el lanzamiento de hoy estaba la 7C2, estaba la 7CR, que es una cámara prácticamente gemela a esta, que ahora os comento, y está el nuevo 16-35-2.8. Los otros dos artículos no salgo hoy hablando de ellos porque son artículos que no hemos tenido la posibilidad de tener y a nosotros nos gusta poder testear antes con las cámaras, poder validarlo para poderos hablar un poco más fidedignamente del producto. Pero simplemente haceros el comentario que la 7CR es una mini 7R5 en donde lo que destaca allí Sony de la cámara es que con este volumen y con este peso, con estos 515 gramos, tenemos una cámara con un sensor de 61 millones de píxeles. O sea, tenemos toda la potencia del sensor full frame de máxima resolución de Sony en un cuerpo pequeño. La diferencia que hay aparente ha sido que la empuñadura la han hecho un pelín más grande porque la 7CR está preparada ya para poder llevar lentes más grandes. Al no tener la posibilidad de haberla visto, no sé decir si la empuñadura llega a ser igual de grande que esta o no, ¿vale? Pero bueno, deseamos que nos la envíen y que en futuros vídeos, dentro de muy poco, os podamos explicar el porqué de la cámara. Pero al final la 7CR no deja de ser una cámara full frame con 61 millones de píxeles que está enfocada a gente que quiera llevar ligereza, que quiera llevar ese segundo cuerpo, que quiera llevar ese backup o que incluso lo quiera llevar de primer cuerpo sabiendo que solo tiene un slot. Todas las cosas, o la mayoría de cosas que os he explicado de la 7C2 la comparte con la 7CR. Y del 16-35-2.8 no tengo más información, sí que estoy deseando tocarlo y probarlo porque la primera versión llegó hace mucho tiempo y yo creo que esta optimización le hacía falta a la marca y nada, bueno, vamos a verla en breve. Bueno, disculpad que os haya puesto este inciso por allí, pero lo veía interesante aprovechando el lanzamiento de todas estas novedades de Sony y nada, deseando que nos sigan trayendo muchísimas más cosas. En agosto también, no tenemos problema. Y daros las gracias a todos, como siempre, por vernos, por compartir y cualquier cosa que necesitéis nuestra, que queráis compartirnos, ya sabéis que lo podéis poner en las notas del vídeo o nos podéis escribir directamente, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.